¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. Y el día de hoy, en verdad, es un gusto que estén con nosotros en un nuevo video. Y además es un gusto porque nos va a acompañar el día de hoy el doctor Fernando Perales Mendoza, quien es el director regional del Centro de Conciliación Laboral del Valle de México de la zona de Catepec. En verdad, es un gusto que nos acompañe en este video, licenciado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación, gracias que estos medios difunden la labor que hacemos dentro de las regiones del Centro de Conciliación Laboral y pues un gusto estar aquí. Ojalá esto sea difundible a la mayor parte de la población para que se pueda entender lo que ha ocurrido con la operación de los centros de conciliación en el Estado de México, ya más de un año que están operando, año y meses, y que a lo mejor lo que al principio se tenía entendido, pues ahora ya ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado en relación a la forma en la que se está dando esta operación. Exactamente, creo que va a ser muy útil este video porque exactamente el doctor nos va a ayudar a comprender cómo es que ya a un año y medio aproximadamente de esta reforma laboral, cómo es que están adoptando esos criterios, cómo es que lo está manejando el Estado de México y que más allá de estar en la Ley Federal del Trabajo, cómo es que lo están aterrizando en los casos prácticos. Y hoy vamos a ir desmenuzando poquito a poquito todo lo que tenga que ver con el procedimiento de conciliación prejudicial. Pero antes me gustaría mencionarles y dejar claro que ya lo hemos visto a lo largo de esta academia, que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que dejaron de existir las juntas de conciliación y arbitraje y se crearon los tribunales laborales y los centros de conciliación. Si bien es cierto, en algunos estados ya está funcionando esta reforma, existen algunos estados en los que todavía no entran con dicha reforma, como puede ser la Ciudad de México, entre otros. ¿Ok? ¿Cuál fue la parte fundamental de este cambio? Bueno, tuvo que ver primero con que este nuevo procedimiento nos obliga a tener que agotar la instancia conciliatoria para poder obtener ya sea un convenio que ponga fin al juicio o en su defecto tengan que expedirnos una constancia que se conoce como constancia de no conciliación, que va a ser un documento obligatorio que tenemos que presentar ante el Tribunal Laboral para poder iniciar nuestro procedimiento, ¿ok? Esa es una parte fundamental de esta reforma. Ahora bien, como se los mencioné, vamos a ir desmenuzando poquito a poquito este procedimiento y el doctor nos va a ir resolviendo todas estas dudas, ¿ok? El primero, bueno, vamos a iniciar con el fundamento legal, vamos a iniciar con el artículo 684A. Este artículo, licenciado, nos establece primero que nada, pues, cómo es que se va a llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, nos menciona que va a existir esta instancia previa que se conoce como conciliación prejudicial, sí, y que se van a ventilar ante los centros, pero además van a existir, salvo los casos que tengan una tramitación especial. Creo que esto es una palabra clave. ¿Puede decirnos cuáles son estos procedimientos con tramitación especial que no deben de agotar la instancia conciliatoria? Sí, claro. Un ejemplo en los procedimientos que se excluyen de la conciliación o del procedimiento prejudicial son aquellos catalogados en la Ley Federal del Trabajo como procedimientos paraprocesales. Estamos hablando, el claro ejemplo en donde hablamos de la rescisión, entendiendo la rescisión como la terminación de la relación laboral por el incumplimiento de alguna de las obligaciones de hacer o no hacer de ambas partes. Y por tal motivo, hablar de rescisión hace referencia a que cuando la rescisión sea imputable hacia el trabajador, pues entonces no va a poder venir el patrón o empresa a hacer una solicitud en donde esté buscando que previo a la presentación de un aviso de rescisión, fundamentado en el artículo 47, se tenga que agotar primeramente una conciliación. Como no es así, al contrario, es decir, si un trabajador quiere rescindirle al patrón, ahí sí podría entrar esa parte en donde primero agota la conciliación y posteriormente hace su demanda ante el tribunal por la resolución imputable al patrón. Pero si es al revés, no, toda vez que el aviso de rescisión que está debidamente encuadrado en estos procedimientos paraprocesales, forzosamente quien recibe estos avisos de rescisión, que antes los recibía la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahora los recibe el Tribunal Laboral, ellos lo llevan y lo presentan de manera directa ante el Tribunal Laboral. No, están excluidos de este procedimiento prejudicial, pero haciendo esta distinción, es decir, el aviso de rescisión
imputable al trabajador, es un caso de excepción que no se puede llevar a cabo en relación a un procedimiento prejudicial, a diferencia que si es al revés, que si es el trabajador quien quiere llevar a cabo una rescisión, entonces sí podría primero presentar una solicitud ante el centro de conciliación, que nos dice también la ley, que al momento que se presenta la solicitud se interrumpe la prescripción y sabemos que se tiene un mes para poder llevar a cabo un aviso de rescisión imputable al patrón, y entonces ahí sí se interrumpen los plazos y el término, que es el último día que tiene para presentar la demanda, y si no se llega a una conciliación prejudicial previa, entonces ya podrá presentar su demanda de rescisión ante el tribunal. Entonces, hacemos esta distinción. Cuando es el patrón hacia el trabajador, tiene que presentarlo directamente al tribunal. Si es al revés, si es el trabajador el que quiere rescindir la relación de trabajo, puede llevar a cabo previamente la conciliación, y lo que va a buscar o lo que va a conseguir, la finalidad es interrumpir el plazo y el término. Lo mismo va a pasar en un despido injustificado, que es todo lo contrario. Ahí sabemos que esto sí entra dentro de la conciliación. Si el trabajador ingresa su solicitud en ese momento, ese día que le ingresa, ese día se interrumpe la prescripción y se va a reanudar, como también lo establece la ley, en solamente 2 casos. Al día siguiente que se expida la constancia de no conciliación, o al día siguiente del acuerdo en el que el conciliador determine una falta de interés, es decir, que no acuda el solicitante, y al día siguiente se reanuda nuevamente el tema de la prescripción. Porque estos son temas de análisis que los tribunales van a empezar a analizar, van a decir si efectivamente cuándo ingresa la solicitud para interrumpir la prescripción, al día siguiente de estos 2 supuestos, ya sea que se expida la constancia o ya sea que venga un acuerdo de falta de interés, es hasta el día siguiente en donde se reanuda esta prescripción. Y hay casos donde, como quedan a salvo los derechos de los trabajadores, pues al día siguiente el mismo trabajador puede presentar una nueva solicitud, y estamos hablando que ahí no hay un conteo como tal. Sigue quedando ininterrumpida la prescripción, porque como se reanuda al día siguiente, o se cuenta o se cuantifica el día siguiente, pues en realidad no va a surtir estos efectos, porque el trabajador la presenta una nueva solicitud al día siguiente. Esto también lo establece la ley. Por X circunstancia, por cuestión de que no se le avisó, su persona de confianza no la avisa de la audiencia, tiene algún problema económico, de salud y demás, y no acude, no hay problema, puede presentar su solicitud, y lo que va a hacer es que nuevamente se interrumpe el tiempo de la prescripción, que recordamos son 45 días naturales. Ok, perfecto. Perdón, otro ejemplo de qué otro caso podríamos excluir a la conciliación determinada en el artículo 684A, también se establece en el apartado de los procedimientos para procesales, que es referente a una situación en donde aparece el supuesto de lo que la jurisprudencia ha denominado la indemnización legal, el pago a un trabajador de 20 días por año, o de la mitad de tiempo de servicios prestados, o si es un contrato por tiempo determinado mayor a un año, pues estamos hablando de 6 meses por el primer año y 20 días por los subsecuentes años de servicio. La jurisprudencia en estos supuestos, que están separados de los trabajos especiales, nos habla de la negativa a la reinstalación. Quiere decir que si un trabajador, como acción principal, demanda su reinstalación, sabemos que en el artículo 49 están los supuestos de excepción. Literal lo dice la ley, ¿no? El patrón quedará eximido, que es un sinónimo de quedar exento o exceptuado de reinstalar, y al encuadrarse estos supuestos, pues entonces se puede llevar también en esos términos en donde se van a pagar estas 2 indemnizaciones, tanto la constitucional, que son los 3 meses que marca la ley, como la legal, dependiendo de la forma de la contratación. Trabajadores por tiempo indeterminado, sabemos que son 20 días por año, y dependerá de cómo fue contratado, porque aquí el legislador cuida mucho el derecho del trabajador al determinar que si se contrató de forma determinada, por tiempo determinado, pues entonces vendrá una mayor sanción. Determinado mayor a un año, en esta indemnización legal que se encuentran en el artículo 50, le corresponderían 6 meses por el primer año y 20 días por los subsecuentes años de servicios. Entonces, esa indemnización legal, haciendo la distinción a la constitucional, que son los 3 meses, va a aparecer en este supuesto que se excluye, y se excluye a la conciliación derivado de que hay un apartado especial para su tramitación. Todo lo que no esté considerado en la propia Ley Federal del Trabajo
como un procedimiento especial. Sabemos que la opción para poder o que se regula algún tipo de procedimiento se da de forma ordinaria. Lo que no se regula de manera especial se tramita por la vía ordinaria, y lo mismo pasa en estos casos de conciliación prejudicial, que los que no tengan un procedimiento especial predeterminado o determinado, entonces se llevarán a cabo bajo la situación ordinaria. Lo que está diciéndonos el artículo 684A es eso, que mientras no se dé una tramitación específica, cualquier situación podrá llevarse a cabo a través de la conciliación prejudicial. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a manera de resumen, vamos a mencionarlo así, que van a hacer tramitación especial o que van a quedar exentos de agotar esta instancia conciliatoria. Ojo, no es lo mismo que casos de excepción, eso ahorita lo vamos a aterrizar. Solamente tramitación especial, primero rescisión, pero cuando el patrón quiera rescindir en base a una causal del artículo 47, no debe de agotar la instancia conciliatoria. Caso contrario, que ya hemos visto en algunos videos del canal, si el trabajador quiere rescindir, él sí podrá acudir a la instancia conciliatoria. Y otro supuesto de tramitación especial es cuando el trabajador no quiere reinstalar en base al fundamento del artículo 49, porque va a iniciar su procedimiento para procesar, va a depositar las indemnizaciones correspondientes y por ende no tiene que acudir a una etapa conciliatoria, ¿ok? Eso serían, a grandes rasgos, tramitación especial. Ahora bien, caso contrario, el artículo 684B nos establece claramente cuáles son los casos y los supuestos en que no es como una forma de excepción, que no deberán de agotar la instancia conciliatoria. ¿Cuáles son estos casos de excepción, licenciado? Sí, los casos de excepción los encontramos en el artículo 685 ter, que son 6 casos de excepción en los cuales la propia ley, a partir de la reforma primeramente del 2017, del 24 de febrero del 2017, y posteriormente la del 1 de mayo del 2019, hacen referencia a que estos casos van a tener la excepción a la conciliación. ¿Eso qué quiere decir? Como lo dice el artículo 684b, que hay una instancia previa, es un procedimiento, es un requisito más bien procedimental de agotar. Esto, ¿por qué lo digo? Porque se busca que para poder llegar a tramitar ese conflicto a una instancia judicial o jurisdiccional, previamente se tuvo que haber agotado la conciliación misma. Pero estos supuestos que se encuentran en este artículo 685 ter, pues son, el primero de ellos es la discriminación. Recordemos que los jueces tendrán que valorar de manera idónea que efectivamente se ha sufrido una discriminación. En el caso de una persona que esté embarazada, una persona que haya sido despedida, como actualmente lo estamos viviendo por cuestiones de la pandemia, entonces aquí sí se puede dar un hecho fehaciente, y esto va relacionado con las mismas probanzas que se encuentran dentro del procedimiento especial ordinario ante los tribunales laborales, pues van a poder comprobar que efectivamente han sufrido un tipo de discriminación. Hablar en la segunda excepción, que es la designación de beneficiarios, es lo mismo. Aquí tampoco se podrá llevar a cabo un procedimiento prejudicial para que las empresas o los patrones quieran hacer el pago de las prestaciones que el trabajador o trabajadora generó en vida, debido a que se tiene que agotar un procedimiento de investigación de dependencia económica, fijar algunas convocatorias, llevar todo lo que establece la ley como procedimiento necesario, y que por eso es que no, está excluido o está dentro de las excepciones a la conciliación. Otro caso son las prestaciones de seguridad social, en el entendido de que las valoraciones médicas que se necesitan por estos peritos médicos, pues se tiene que llevar a cabo un análisis, una situación de valoración o auscultación para determinar el grado de incapacidad que tienen los trabajadores o las trabajadoras, para determinar el pago correspondiente, y eso pues en la conciliación sale un poco de la situación de la conciliación misma. Es por eso que se entiende que esta situación de tutelar estos derechos tiene que ser valorada previamente por un perito médico que dé estos porcentajes y que se ajusten tanto a la tabla de incapacidades permanentes, parciales y totales, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que hace referencia al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y 514 también para lo que tiene que ver con algún tipo de enfermedad, porque recordemos que el riesgo de trabajo es eso, ¿no? Tanto los accidentes como las enfermedades. Otro supuesto a la
que es de excepción, hace referencia a la tutela de derechos fundamentales, libertades públicas, ambos de carácter laboral. Y pues bueno, de entrada sabemos que el trabajo ahora se dignifica con la entrada a esta reforma. Dignificar el trabajo es hablar de que efectivamente no se haya vulnerado un derecho humano del propio trabajador y que en su momento pudiera ser también una causal de excepción a la propia conciliación. Porque lo que se busca es eso, es darle la valoración al trabajo mismo y no revictimizar a las personas para que puedan caer en una doble violación, ¿no? De hecho, la propia Ley Federal del Trabajo habla de la protección misma que se tiene que tener hacia las personas con estos derechos humanos, y cada centro de conciliación cuenta con un área en la cual pues se cuida la vulnerabilidad de las personas para que no puedan volver a caer en estas situaciones. Disputa de titularidad de contratos colectivos y contratos ley, pues aquí primeramente es por una atribución tanto constitucional que se da con la adición al inciso C del artículo 123, apartado A, fracción 31, en donde, como ustedes sabemos, existe un sistema denominado sistema residual, que todo lo que no es de competencia federal le corresponde a las entidades federativas. En el 2017, el 24 de febrero del 2017, con esta reforma constitucional, se adiciona este inciso que habla de una atribución de carácter colectivo y cualquier procedimiento en materia colectiva le corresponde a la federación en relación a trámites, como ustedes bien saben, de registro, de legitimación de contratos colectivos de trabajo, y en esos puntos es en donde la conciliación, pues previo a llevarlo a cabo, pues es una atribución que le corresponde al Centro Federal, pero que en sí está fuera, que también le corresponderá a los tribunales laborales y que está exceptuada a la propia conciliación. Las últimas dos, la disputa de una titularidad de contrato colectivo o contrato ley, por su propia naturaleza, es cuestión de un procedimiento judicial, más no de carácter administrativo, previo a la conciliación y la impugnación a los estatutos o su modificación. Si se dan cuenta, estas tres últimas fracciones o estos últimos tres puntos hacen referencia a la cuestión de carácter colectivo, que está como excepción a la propia conciliación. Digo, poniendo en contexto, si bien es cierto, es una facultad del Centro Federal por lo que hace al registro, la determinación de ya de una disputa de la titularidad de un contrato colectivo, un contrato ley o los propios estatutos, pues entonces será el Tribunal Laboral el que atienda estas demandas y el que dirima estas controversias con los propios grupos y organizaciones sindicales. Ok, entonces ya pudimos observar entonces esta conciliación prejudicial, cuál es una tramitación especial y no deben de agotar la instancia. Existen casos de excepción y también respecto a eso, el licenciado abogado, por ahí el artículo 685 ter ya hubo una resolución del segundo tribunal del segundo circuito, justo del Estado de México, que inicia con toda esta reforma, en la que se declaró inconstitucional este artículo 685 ter, muy en especial la fracción segunda, no, la fracción tercera, que hablamos, como bien lo mencionó, nos hablamos de prestaciones de seguridad social. Este amparo directo fue un 701 del 2021, estableció que es inconstitucional este artículo en virtud de que existió una omisión legislativa. ¿En qué sentido fue esa omisión legislativa? Bueno, que dentro de estas prestaciones de seguridad social no se contempló lo que tenía que ver con vejez y cesantía en edad avanzada. Y creo que es una resolución importante, al menos este amparo directo, porque nos hace notar toda esta resolución que sí venía contemplado desde la reforma, sin embargo, no saben o no hay un fundamento de por qué al momento de publicarla, por eso llaman que es una omisión legislativa, al momento de publicarla dejaron de establecer que en prestaciones de seguridad social también se tiene que mencionar a la vejez y cesantía en edad avanzada. Por ahí, colegas, les compartí ese amparo, espero que puedan revisarla para que contemplen que este artículo 685, al menos por el segundo tribunal, el segundo circuito, ya quedó establecido esa inconstitucional de ese artículo. Ahora, vamos a entrar a el artículo 684C, que nos establece, bueno, cuáles van a ser los requisitos
para revisar la solicitud de conciliación. ¿Cuáles son estos requisitos, licenciado? Y por ahí el Estado de México ya tiene una plataforma atendiendo a la forma en la que pueden presentarse estas solicitudes. Sí, cuando entra en operación el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, es efectivamente, y como lo establece la ley en la fracción segunda del 684E, se puede presentar de tres formas. Se puede hacer de manera escrita, por comparecencia personal, y también se puede hacer de manera electrónica. Cada entidad federativa, y de acuerdo a su normatividad, me refiero a la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, así como su reglamento interior y como su manual de operación, manejamos un sistema electrónico denominado SIDECO. Este sistema de conciliación electrónico, pues justo con la parte de la pandemia y con el cierre de algunas autoridades, vino a dar mayor facilidad y mayor acceso de justicia a las partes, porque técnicamente este nuevo procedimiento de conciliación cambia en el sentido de la propia naturaleza, rompiendo algunos paradigmas tradicionales de los anteriores órganos que impartían la justicia en materia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos llevar una conciliación, no necesariamente la parte solicitante siempre será el trabajador. Aquí técnicamente la parte solicitante también puede ser el trabajador o también puede ser el patrón, y a su vez también el citado podrá ser el trabajador y viceversa. Entrando un poquito y saliendo un poco de este tema, los apercibimientos o las multas a las que hace referencia este artículo 684, que ahorita lo vamos a ver, únicamente recaen hacia la parte patronal. Jamás van a ser en contra del trabajador, porque sabemos que la naturaleza del derecho laboral es una naturaleza proteccionista de la rama social, y por lo tanto la ley en esa técnica jurídica adecuada hace referencia a que en caso de que no se presente el patrón citado, entonces se le podrá hacer efectivo un apercibimiento de ley que hace referencia a una sanción que va en UMAS de entre 50 a 100 UMAS. Entonces, si bien es cierto, ya una empresa, un patrón puede ser el solicitante, inclusive cuando se redactan los convenios, pues técnicamente ahí encontramos que el solicitante es el trabajador o el citado patrón, si así fuera, o sea, buscando técnicamente estos tecnicismos. Ya no estamos ahorita hablando en el procedimiento administrativo, estamos hablando de un solicitante y de un citado. Cuando nos vayamos al tribunal estamos hablando de la parte actora y la parte demandada, pero aquí en la conciliación el solicitante pueden existir estas dos variables, que pueda ser tanto el trabajador como el patrón, pero para efectos de una multa, esa recae, tal y como textualmente lo establece la Ley Federal del Trabajo, para el patrón citado. No podría el patrón buscar una conciliación solicitando que se haga efectivo un apercibimiento hacia el propio trabajador, que se entiende que es la clase, en este caso, que se protege por ese sector del trabajo, ¿no? Una cuestión en donde encontramos al capital frente al propio trabajador, a la mano de obra del propio trabajador. Y por eso mencionaba que las formas en las cuales se puede ingresar una solicitud, que son estas tres. En el Estado de México tenemos este sistema electrónico ya conocido por muchos. Ahora googleamos, ponemos SIDECO y ahí llenamos los requisitos necesarios para que puedan entrar nuestras solicitudes, y que es muy sencillo además. Claro que hay algunos apartados ahí que son obligatorios, vendrán con un asterisco para que se pueda determinar que se necesita forzosamente un correo electrónico, porque ahí es donde va a llegar, después de las 24 horas, que también lo establece la ley en la fracción quinta del 684E, que el propio centro, al recibir la conciliación, pues analiza la competencia. Si somos competentes, entonces se le envía a ese correo electrónico que se ingresó al momento de la solicitud la fecha y la hora de la audiencia. Y entonces el propio artículo 684C, como bien lo menciona la licenciada Brenda Kelly, pues aquí nos habla de los requisitos necesarios para poder llevar a cabo lo que establece la ley y que se pueda recibir una solicitud. Indispensables, pues estamos pidiendo se pide conforme a la ley, pues sé que en Tlalnepantla y en alguna otra región, pues se hace un llenado cuando van las personas de manera personal. Lo hacemos para hacer una captura de datos a su vez a este sistema electrónico, y pues ahí es donde subimos el nombre del solicitante, también de acuerdo con la ley lo pide, el nombre, el CURP, también una identificación oficial, y también deberá de señalar un domicilio dentro del lugar de la residencia del centro de conciliación. Esto para atender las notificaciones. Sabemos que las autoridades
laborales anteriores a la aparición de los nuevos órganos que son los centros y los tribunales, pues también utilizaban dentro de su competencia territorial, pues determinar un domicilio para que se pudiera hacer una notificación de manera personal y no utilizar algún boletín. Exactamente para el Centro de Conciliación Laboral es lo mismo, se solicita un domicilio dentro del municipio donde tenga la residencia el centro de conciliación correspondiente para ver este tema de notificaciones, ya que en caso de que no sea así, sí se siguen haciendo las notificaciones, pero vía boletín laboral del Centro de Conciliación Laboral. Y entonces ese es el primer requisito, el tener el nombre del trabajador, el CUP, la identificación oficial y ese domicilio para que esta persona pueda tener esta comunicación con el Centro de Conciliación. También, segundo requisito que marca la ley es el nombre de la persona, me refiero a la empresa que se va a citar, sindicato, empresa o persona, estamos hablando de física o jurídica, jurídico-colectiva, moral también por algunos tratadistas dicho de esa manera. Entonces es obligatorio señalar este nombre. Si bien es cierto, la clase trabajadora no está obligada a conocer el nombre correcto y completo del patrón, lo dice también el artículo 684C como el 712 de la Ley Federal del Trabajo, pues el propio sistema electrónico tiene un apartado para que se pueda señalar la notificación a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo denominada en el domicilio proporcionado por el trabajador, que si vamos a la interpretación de ese artículo 712, aquí sí es obligación del trabajador conocer el lugar donde laboraba. Hay que darle certeza jurídica a la notificación y dar un domicilio correcto y completo. Estamos hablando de una calle, un número exterior, interior si es que lo hay, la colonia, código postal, entidad y demás, para que se pueda llevar a cabo una notificación a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo. Es por eso que es uno de los requisitos importantes tener la identificación de las personas, que si bien es cierto el trabajador no está obligado, pues tiene esta posibilidad de ordenar la notificación de quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo. Entonces, se pide ese requisito. Un tercer requisito es el domicilio de la persona a la que se va a citar, ya sea la empresa, la persona física o también el sindicato a citar. Comentaba que si efectivamente, si el trabajador no tiene esos datos, bastará que señale el domicilio y obviamente en el sistema electrónico está este apartado donde se puede solicitar a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo. Si la solicitud se lleva de manera escrita también porque hay un fundamento legal en donde se puede ordenar la notificación de quien resulte responsable del domicilio señalado, tal y como aparezca en la propia solicitud. Y el cuarto requisito también señalado por la ley es el objeto de la cita, el por qué se está citando a esta persona, empresa o sindicato, persona física, empresa o sindicato, para atender estas pláticas, esta audiencia de conciliación que se derivan en estas pláticas conciliatorias. Entonces, sí, deberá de venir ahí este requisito que marca la ley, si estamos citándolos para pago de prestaciones, para una situación de carácter de un despido injustificado del que se hizo objeto el propio trabajador, cuestiones de carácter colectivo, en relación al cumplimiento de algún contrato, una situación en donde también se sujeta a una revisión salarial, por ejemplo, cosas de ese tipo que en su momento se atenderán en el Centro de Conciliación Laboral. Esos serían los requisitos, licenciada Brenda. Ok, perfecto, licenciado. Al respecto de esto, tengo ahí una pequeña pregunta. Sí, ¿Qué va a suceder? O sea, levantamos esta solicitud y esta notificación solamente va a proteger a una sola empresa, es decir, solamente yo conozco el domicilio, no sé la razón social y la ley me permite solamente señalar el domicilio. Sin embargo, ¿a quién va a amparar esa solicitud? Sabemos que actualmente, bueno, ya estamos cambiando esa situación con la reforma, sin embargo, se demanda a la fuente de trabajo, sin embargo, existen varias pagadoras. Si solamente estamos señalando el domicilio, ¿a quién va a amparar esa solicitud? En un futuro, si presentamos una demanda ante el tribunal, ¿a quién ampara? ¿A todas las pagadoras? ¿Solamente a la fuente de trabajo? ¿A quién ampararía esa situación? ¿O si se debe de presentar varias solicitudes en las que se demande a la empresa, pero a la pagadora? ¿Cómo es que va a funcionar o a quién va a amparar ese citatorio? Sí, muy bien.
Justo con el cambio a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, con este cambio se da una atribución que tienen los centros de conciliación, que el personal puede dar asesoramiento, asesoría jurídica a ambas partes. Es decir, aquí ya tenemos una gama de posibilidades donde los trabajadores pueden ser asesorados por procuradores auxiliares de la defensa del trabajo, por defensores públicos pertenecientes al Poder Judicial, por abogados externos, que si bien es cierto no existe la figura de apoderado, pero sí son personas de confianza quienes asisten, igual que la Procuraduría del Trabajo que asiste a los trabajadores a las audiencias, pues el propio personal de los centros de conciliación también tenemos esa atribución de dar ese asesoramiento previo, una asesoría integral con los abogados dictaminadores del primer contacto, en donde efectivamente se le explica al trabajador cuestiones de competencia territorial, material, derechos que tiene, una cuantificación de los derechos que él quiere reclamar y efectivamente determinar y dar la mayor certeza para identificar al patrón mismo. ¿Esto qué quiere decir? Como pasa en algunas otras dependencias gubernamentales, pues se hace una pequeña investigación de quiénes son sus patrones, como pasa en la página del Seguro Social, para hacer una búsqueda de semanas de cotización en donde aparezcan las razones sociales en la entidad en donde se encuentran también, algún otro documento que el trabajador pueda facilitar para que tengamos la certeza de la persona moral a la que se está citando, y todavía más aún la protección que tiene la Ley Federal del Trabajo para decir el 712, quien resulte responsable en caso de que el trabajador no lo conozca. ¿Por qué? Porque si hablamos de la naturaleza de estos órganos, sabemos que el Centro de Conciliación Laboral, por ser un organismo descentralizado, con naturaleza de carácter administrativo, pues no tiene esa facultad de investigación que en su momento sí lo podrá tener una autoridad judicial, me refiero al tribunal. Es decir, el notificador adscrito a los centros de conciliación, que lleva una notificación donde únicamente va quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, y el día de la audiencia no comparece absolutamente nadie, saldrá una constancia de no conciliación por quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, que a su vez será la misma la misma denominación, por llamarlo de alguna manera, que se presentará en la demanda, y ya ante el tribunal, ahora sí, como pasaba en las juntas de conciliación y arbitraje, porque realizan las juntas de conciliación y arbitraje estas dos atribuciones, tanto administrativas como judiciales, pues ya podrán hacer una búsqueda para determinar quién es el responsable o propietario de ese domicilio que está señalando el trabajador, y previo a ello ya darle una certeza jurídica. ¿Qué va a pasar aquí? Se notifica, como usted bien lo dice, y el día de la audiencia puede llegar en ese momento una empresa que en ese momento acredite con documentación fehaciente el testimonio que determine que la propietaria o responsable de ese domicilio es tal empresa con tal nombre. En ese momento es en donde ya se va a dar una situación de certeza jurídica, porque hasta la audiencia se está presentando quién con esa buena fe asistió, dijo soy yo, aquí me identifico, y ya determino si quiero llegar o no a una conciliación, o si simplemente se le va a agotar esa etapa conciliatoria, y ya en el tribunal se determinará quién le asiste la razón, y hablando de ese derecho que le asista a cualquiera de las partes. Ok, perfecto. Entonces podemos decir que dentro de esta solicitud de conciliación hay que revisar, en caso de no llegar a un convenio o algo así, que la constancia de no conciliación también incluya a y o quien resulte responsable, más allá de la empresa en la que mandemos llamar, ¿ok? Para así tener como un respaldo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en sus solicitudes, siempre ha señalado a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo para cuidarle ese derecho que tiene el trabajador, pero si efectivamente las personas son asesoradas o cuentan con toda la información real de quién es su patrón, pues ya no sería necesario hacer esta mención. Esta situación la regula la Ley Federal del Trabajo para el caso de que el propio trabajador desconozca quién fue realmente su patrón. Entonces, estas implementaciones, ya por decirlo, prácticas, en donde se investiga en esta herramienta que se tiene por parte del Seguro Social, y donde aparece desde la persona que lo dio de alta, las bajas, las altas, las modificaciones de salario, y les van a pedir 3 requisitos, que es su CURP, su número de seguridad social, que son 11 dígitos, y un correo para que ahí aparezca un PDF en donde aparezca esta investigación. Pues eso les facilita a los trabajadores saber quién era quien los tuvo dados de alta en el tiempo correspondiente que duró la relación laboral, y principalmente a últimas fechas, porque sabemos que también ahí opera una figura denominada la parte donde
hay una sustitución de patrón, es decir, que el responsable será el último, la última razón social o el último patrón que se está haciendo cargo. Ok, perfecto. Ahora, el artículo 684D, vamos a entrar a este fundamento legal, nos establece el tiempo máximo. Bueno, como sabemos, la ley nos establece que este procedimiento no puede durar más de 40 días naturales. Quiero preguntarle de una forma muy sincera, ¿en verdad se está respetando ese tiempo? Serían dos preguntas las que le haría. ¿En verdad se está respetando ese tiempo de que duren los 45 días la conciliación prejudicial? Y la segunda, ¿cómo es que, para que quede claro para todos aquellos trabajadores, qué pasa con el tiempo de prescripción? Sabemos que los trabajadores tienen 2 meses para demandar, sin embargo, ¿qué va a pasar con ese tiempo cuando están ante la conciliación prejudicial, licenciado? Muy bien. Sí, efectivamente, aquí hay una situación en la cual la prescripción, que en materia laboral entendemos como la pérdida del derecho por el simple transcurso del tiempo, va a empezarse a generar, como lo marca la propia Ley Federal del Trabajo, en el apartado de prescripción. Sabemos que se establece en el artículo 518 que se tienen 2 meses para presentar una demanda por despido injustificado y que empezará a computarse al día siguiente del hecho del despido. Entonces, en el momento que el trabajador ingresa una solicitud, en ese momento se está interrumpiendo la prescripción del trabajador mismo. La pregunta de la licenciada si efectivamente se cuidan estos 45 días, sí se cuidan mucho estos 45 días, porque inclusive dentro del procedimiento son los únicos días que la ley de manera literal denomina como días naturales. Por aquí hay que también tomar en consideración que el propio artículo 3º ter, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo tiene un glosario en el que establece que se entenderá dentro de la Ley Federal del Trabajo como día, haciendo referencia a un día hábil, salvo que de manera expresa se establezca que son días naturales. Esto también para que cuando estemos dentro del procedimiento de conciliación y estemos analizando la temporalidad del procedimiento, es decir, que son 5 días previos a la notificación, 5 días por si van a diferir la audiencia o 15 días a partir de la solicitud en relación a la fecha de la audiencia, entendemos que son todos esos hábiles. Todos los que están en el procedimiento son hábiles, salvo los 45 días naturales que están en este mismo inciso D del artículo 684. Entonces, la respuesta es esa: sí se cuidan los 45 días, ingresando inmediatamente a la solicitud. A los 15 días ya tenemos nuestra fecha de audiencia de conciliación laboral, cuidando que efectivamente se busque o se llegue a la conciliación y teniendo en consideración que efectivamente la notificación que se haga a la parte citada se esté dando en tiempo, como lo marca la ley, que son 5 días hábiles previos a la audiencia de conciliación. Por eso también esta parte de si es natural o es hábil, la ley lo establece en interpretación al artículo, repito, 3º ter, fracción quinta. Los días se consideran como hábiles a excepción de los 45 días que son naturales. Y en esa parte pues se cumple con el tiempo que establece la ley y que de acuerdo a los estándares internacionales se determinó en promedio en Europa y en Latinoamérica que un promedio de 30 días era suficiente para poder conciliar. En México tenemos 45 días naturales suficientes para llevar a cabo efectivamente una conciliación prejudicial, en donde si el centro de conciliación determina un arreglo, pues se deriva en un convenio. En caso de no llegar a un arreglo, pues se abren estos 3 supuestos, que puede ser porque no llega el citado a pesar de estar debidamente notificado, porque estando presente no llegan a un arreglo, o porque a pesar de que el notificador ya intentó notificar, tiene una imposibilidad para hacerlo. En la realidad sabemos que las empresas rentan algunos espacios, se van, cambian, desaparecen o simplemente se están escondiendo de una obligación que cubrir y pues bueno, cuando venga una razón de un actuario donde efectivamente se establezca la imposibilidad de la notificación o inclusive por alguna situación ya práctica en donde no se tenga el domicilio correcto y completo para la ubicación y demás. Sabemos que pasa mucho en los fraccionamientos donde es imposible poder entrar hasta la casa correspondiente donde está el patrón o algunas áreas de construcción. Bueno, al menos el notificador ya hizo el intento de notificar y se encuadra lo que dice la ley, derivado de la imposibilidad de notificación, una vez que el notificador haya intentado para que se pueda cuadrar en el supuesto y se pueda expedir una constancia de no conciliación. Perfecto. También respecto a esto,
Abogado, me gustaría que nos explicara, porque aquí nos menciona este mismo artículo 684D, no se establece que se va a poder archivar el expediente por falta de interés. Sin embargo, es posible que el trabajador pueda presentar una segunda solicitud. Si se le archivó la primera por falta de interés, ¿se puede presentar una segunda solicitud? Claro que sí. El acuerdo donde se archiva por falta de interés tiene en ese mismo acuerdo una mención que hace referencia a lo que establece la ley, que los derechos de los trabajadores se quedan a salvo por si es su deseo continuar un nuevo procedimiento de conciliación prejudicial en donde efectivamente comienza de cero, es decir, tiene nuevamente 45 días. Regresando a la pregunta anterior en relación a los 2 meses que tiene para demandar y la forma en la cual se hace la cuantificación de estos días o el cómputo de estos días es de esa manera. Se presenta la solicitud, se interrumpe la prescripción y están esperando al día siguiente en el que se expidió la constancia de no conciliación o al día siguiente de ese acuerdo en donde se fue al archivo por falta de interés para empezar a cuantificar la prescripción de la acción intentada por el trabajador, que será en el tribunal. Las acciones corresponden a una autoridad jurisdiccional que será en el propio tribunal laboral, ya sea local o ya sea de competencia federal. Por eso ya los tribunales después en el análisis de la prescripción determinarán si efectivamente se presenta esa solicitud para que puedan ir contando los días que estuvieron fuera de ese término o de ese plazo y determinar si es procedente una excepción de prescripción o es improcedente por el tiempo que estuvo dentro de estas conciliaciones, porque efectivamente pudo haber 2 procedimientos de conciliación. ¿Qué va a hacer el abogado del solicitante? Poner en su demanda que llevó un procedimiento de conciliación de tal fecha a tal fecha, que después se fue al archivo, a lo mejor pasaron 2 días, 3 días, y volvió a ingresar otra demanda, entonces se están contando esos días que están en el inter para los 2 meses que establece la ley de la prescripción y el análisis le va a corresponder a la autoridad judicial, que es el tribunal laboral. Ok, perfecto. Entonces, trabajadores, para que pongan atención, que sí pueden realizar una segunda solicitud si la primera ya se les archivó por falta de interés. Ahora vamos a entrar a el artículo 684E, fracción primera. Esta más que nada nos habla de la personalidad. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué fundamento legal el Centro de Conciliación va a tener por acreditada la personalidad de las empresas y los sindicatos en este caso? Sí, el fundamento legal es el artículo 692 que establece que las personas que representan a una persona moral o un sindicato, una empresa o un sindicato, pues lo tendrán que hacer con las atribuciones correspondientes que puedan probar a través del testimonio correspondiente. Puede ser a través de una acta constitutiva, a través de un poder directo. Si se representa una persona física, pues la ley en el artículo 692 establece que bastará con una carta poder simple con la firma de 2 testigos. Entonces, se están siguiendo las mismas reglas en relación al reconocimiento de la personalidad, como pasaba en el procedimiento tradicional ante las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales. Ok, perfecto. Ahora, vamos al 684E, fracción segunda. Ya hablamos un poquito respecto a esto, de cómo es que el centro de conciliación, las formas en las que se puede presentar la solicitud. Ya hablamos de 3 formas, que puede ser por escrito debidamente firmado, es decir, el abogado va y presenta ante oficialía de partes esta solicitud de conciliación. La segunda tiene que ver por comparecencia personal, es decir, que el actor personalmente acude ante el centro que corresponda. Y la tercera, que es por vía electrónica, ya nos comentó que actualmente en el Estado de México maneja lo que se conoce, esta plataforma digital que se conoce como el SIDECO. Ahora, a grandes rasgos, nada más para abundar respecto a esta plataforma, ¿nos pueden mencionar cuáles son los pasos a seguir que deben de establecer los actores o los abogados para poder hacer uso de esta plataforma, abogado? Claro que sí. En la parte de formas de presentación, como usted ya bien lo dijo, son 3. Es a través de un documento debidamente firmado por el solicitante. Puede ir interpósita persona, puede ir esta persona que es su abogado, porque si bien es cierto no es el apoderado, es la persona de confianza, un familiar, cualquier persona que pueda llevar este escrito firmado por el trabajador, en donde el escrito pues venga acompañado de esa identificación y de los requisitos del 1084C, pues bastará que con eso pueda llevarlo y el propio centro de conciliación lo recibe. Punto número 2,
cuando hablamos de una comparecencia personal, como usted bien lo dijo, llega una persona, exhibe su identificación oficial, su CURP, capturan sus datos, llenan el registro previo, después lo vacían al sistema. Y la tercera, que es la que usted hace la pregunta, pues efectivamente será por una situación de pasos en donde primeramente tendrán que entrar a la página https:// cclaboral.edomex.gov.mx y deberán de dar clic al botón electrónico que los va a redireccionar al sistema electrónico como tal. Es decir, primero se abre la pantalla de manera general y después ya entramos a un vínculo que dice SIDECO para que se puedan desglosar los campos en donde hay que empezar a llenar la información correspondiente. Esta página está dividida en 3 partes. En la primera parte, pues se llenan los datos del solicitante, en donde además, como comentábamos, es un requisito fundamental poner el correo electrónico, porque ahí es donde van a recibir la fecha y la hora de la audiencia de conciliación, que va a quedar registrada en una agenda electrónica que el propio sistema determina la fecha, día y hora de la audiencia de conciliación. Luego la segunda parte, pues se llenan los datos de la persona citada, persona física, empresa o sindicato, hay que llenarlos en esta segunda parte. Y tercera parte, pues es la parte en donde estamos hablando de que el trabajador va a ir ingresando las prestaciones que quiere él reclamar, como es pago de prestaciones de ley que conocemos como el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, a lo mejor salarios de vengados, que son salarios que ya trabajó y que no le cubrieron al terminar la relación de trabajo. Esa parte es la tercera parte que está dentro de nuestro sistema electrónico y que posteriormente al finalizar y dar este registro aparecerá también, como lo marca la ley, un número de identificación único, es el número de solicitud, les va a aparecer en ese momento que cerraron el registro y después de 24 horas aparecerá su correo la fecha de audiencia, el día y la hora para que se pueda llevar a cabo la conciliación prejudicial. Esos son los pasos que se tienen que llevar a cabo, ya sea que los haga el mismo trabajador o la persona que lo esté asistiendo, para que puedan llevar a cabo la conciliación misma. Un fenómeno que ocurrió y que me tocó ver al inicio que abrimos el Centro de Conciliación Laboral en la región de Tlalnepantla, veíamos al principio una larga fila, como acostumbraba, o como inclusive en los tribunales estaba pasando, que llevaban ahí las demandas y en lo que las digitalizaban y demás. Lo mismo pasaba en el centro, había filas que decían, ay, pues nos vamos a venir desde las 5 de la mañana para formarnos y estar atentos para que nos reciban. Después, como se fueron adaptando a este sistema y familiarizando al mismo, pues la fila presencial disminuyó y se entiende que estas herramientas electrónicas nos facilitan el acceso a la propia justicia. Es decir, ya no existen estas filas que en los primeros días que se abre el centro, pues estaban ahí. Digo, porque efectivamente se buscaba hacer este cambio a la parte de los elementos electrónicos, ahora donde pues ya fácilmente o con muy fácil acceso se puede solicitar un registro para la audiencia de conciliación. Muy bien. Y al respecto, a mí me tocó esa situación a manera de práctica. Acudimos, lo que sucedía, como bien lo mencioné en Tlalnepantla, era que nosotros acudíamos directamente con el trabajador, nos daban un formatito impreso para llenar, pero lo que nos gustaba, o al menos eso en mi experiencia, lo que me gustaba es que en ese mismo momento te entregaban tu acuerdo y te señalaban la fecha. Esta última vez que fui, intenté hacer lo mismo, me presenté con el actor, había, como bien lo menciona, una larga fila, sin embargo, decidimos esperarnos esperando contar con ese acuerdo impreso. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa? Que aunque nos tuvimos que esperar, nos levantaron la solicitud a través de esta plataforma digital que es el SIDECO. Entonces, pues fue prácticamente como si lo hubiera hecho en mi casa, o sea, no recibí en ese momento mi acuerdo. Sin embargo, mencionó el folio y efectivamente nos lo hicieron llegar a través de correo electrónico. Entonces, pues no sé si fue a mí nada más o está pasando eso, que aunque te esperes, te lo van a levantar en la plataforma y no te van a dar tu acuerdo. No sé si actualmente siga funcionando así o en mi experiencia, pues me pasó de esa forma. Ahora, también algo que tuve importante y que nos menciona este artículo tiene que ver con la competencia. Si bien es cierto, también nos menciona que dentro de las 24 horas nos van a dar nuestro acuerdo de audiencia de conciliación, lo mismo va a pasar
con un acuerdo en el que el centro de conciliación se declare incompetente para conocer de ese asunto. ¿Cómo es que está funcionando? Porque yo ya también tuve la oportunidad de que me expidieran una constancia de incompetencia y creo que fue una resolución súper fácil, o al menos me lo dictaron muy bien en las 24 horas. Yo el jueves presento mi solicitud, el viernes me están dando esa constancia en la que se declaran incompetente, hacen todo un análisis, nos lo envían por correo electrónico y posteriormente notifican al centro que debe de conocer. ¿Cómo es que está funcionando? Esa fue mi experiencia, ahora que nos pueda decir. Claro que sí, los centros de conciliación cuidamos mucho esa parte legal en donde la propia ley establece, como usted bien lo dice, en la fracción quinta del artículo 684E, que los centros de conciliación tendrán 24 horas para analizar la competencia y como bien usted lo ha visto en la práctica, se entrega un acuerdo fundado y motivado de las causas por las cuales se determinó que dicha autoridad fue incompetente para conocer y se remite también, como lo dice este párrafo segundo de la fracción quinta del artículo 684E, que se va a remitir al centro de conciliación correspondiente. Se envía al centro de conciliación para que se estén cuidando estos 45 días que marca la Ley Federal del Trabajo y como usted bien lo dijo, dentro de las 24 horas se cumple con ese plazo y también el centro de conciliación que en su momento declare la competencia, pues también cuidará ese tiempo que tiene el trabajador solicitante. Así es como estamos operando en las regiones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, tanto en la región de Tlanepantla como la de Ecatepec, con su subdirección en Texcoco, y también en la región de Toluca. Abogado, respecto a eso, bueno, se lo comento porque ya tuve la oportunidad de manejarme tanto en el centro local como en el centro federal. En el centro federal están llevando estas conciliaciones vía remota, es decir, bueno, a través de una pantalla, así como estamos, comparecemos, ver si llegamos a un acuerdo, llevamos toda la plática a través de una pantalla. En el centro de local todavía no están funcionando de esa forma o planean implementarlo o de plano no está como sobre la mesa. Sí, por el momento tenemos las conciliaciones de manera presencial en el Estado de México y efectivamente esta parte de tener una conciliación vía remota, pues también está en una situación de avance tecnológico para poder llevar a cabo estas conciliaciones. Sí, también está dentro de la situación en donde se puede ver viable esta situación en beneficio de los y las ciudadanas. Ok, perfecto, licenciado. Ahora vamos a el artículo 684E, fracción tercera, en la que nos establece que el centro de conciliación va a poder auxiliar a los interesados para elaborar su solicitud y deberán de proporcionar asesoría jurídica gratuita sobre sus derechos y plazos de prescripción, algo que ya nos comentaba. Ahora mi pregunta sería, ¿el centro está obligado a auxiliar y asesorar jurídicamente y gratuitamente sobre los derechos y plazos de prescripción a la parte solicitante cuando ésta sea el patrón? Bueno, porque tenemos entendido que quien presenta la solicitud es el trabajador, sin embargo, ya me comentó que el patrón también puede realizar esta solicitud. ¿En qué casos el patrón puede realizar esta solicitud? Y si ustedes también ofrecen asesoría a los patrones o empleados. Sí, esta fracción tercera que hace referencia a esta parte en donde es una atribución en la cual el personal del Centro de Conciliación Laboral podrá brindar asesoría a las partes en esta situación. La asesoría se da tanto a la parte solicitante como a la parte citada y como comentábamos, con este cambio a la Ley Federal del Trabajo, la parte solicitante también podrá ser un patrón para efectos de a lo mejor pagar algunos salarios de vengados, prestaciones y todo como lo hemos visto en el inciso A del artículo 684, salvo que se lleve una tramitación de carácter especial. Sí puede el personal del Centro de Conciliación Laboral, tenemos personal capacitado para que en el primer contacto pues se dé este tipo de asesorías, plazos, términos, derechos. Es una asesoría previa, una asesoría general, que si bien es cierto, actuamos como una autoridad que se tiene que notar de manera imparcial, no puede estar inclinada a favor de una o de la otra parte, pues también estamos coadyuvando con otras instituciones de protección
a los trabajadores, como es la Prodetmex en el Estado de México, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que ellos a su vez lo asistan. Es decir, el trabajador va a llevar un asesoramiento previo general por parte del centro y también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo puede atenderlos, ya aparte de darles una asesoría, también los asiste para que puedan estar acompañados en las audiencias de conciliación, y si no se llega a la conciliación, ya tendrán la representación en el Tribunal Laboral. Ok, perfecto. Ahora, vamos a el artículo 684. Como les mencioné, vamos a desglosar cada una de estas fracciones para que no quede duda, ¿ok? Así que vamos con la fracción cuarta. Esta fracción cuarta nos establece que el centro de conciliación, una vez que reciba la solicitud, va a señalar día y hora para la audiencia de conciliación, que tiene que ser dentro de los 15 días siguientes, y se va a notificar con días de anticipación, ¿ok? Ahora mi pregunta es, dentro de este plazo sabemos que existe un caso de excepción, ¿ok? Dice la ley que va a señalar 15 días siguientes audiencia de conciliación. Sin embargo, el caso de excepción es que si el trabajador va a llevar el citatorio, la audiencia se va a señalar, me parece que es dentro de los 5 días siguientes. Es correcto. Y Ok. también serían hábiles. Ok, perfecto. Entonces, aquí existe un caso de excepción que la ley de forma general establece que son 15 días siguientes la audiencia. Por caso de excepción, si tú te comprometes a llevar el citatorio, te van a señalar fecha para audiencia dentro de los 5 días siguientes. Ahora, tengo dos preguntas al respecto de esto. Si aquí nos menciona que se tiene que notificar con 5 días de anticipación al demandado, ¿qué va a suceder cuando el trabajador presenta esta solicitud? Dentro de esa solicitud se va a hacer un apercibimiento de que el trabajador en ese mismo día lleve el citatorio para que esté en término el demandado de ser emplazado legalmente. La primera, si va a ocurrir ese apercibimiento para que estemos dentro de la ley, o en su defecto se puede pasar algo que pasaba con las juntas de conciliación, que acuda el demandado, o si no acude se señale nueva fecha porque le está surtiendo efectos de esta notificación. Y mi segunda pregunta, estos días de lo que nos habla este artículo, ¿van a ser días hábiles o naturales? Ok, sí. La primera pregunta en relación en donde si la ley puede dar opción a que el propio solicitante lleve el citatorio al domicilio de la persona que quiere citar, sí es posible. Aquí hay que tomar en cuenta mucho en qué parte del procedimiento se puede dar esto. Solamente como lo marca esta fracción, es al inicio del procedimiento, porque se están cuidando estos 45 días que son naturales, haciendo mención a la interpretación que hicimos del artículo 3º, ter fracción quinta. Todos estos días serán hábiles, salvo que de manera literal lo expresas establezca que son hábiles, entonces, que son naturales, perdón. Los naturales son los 45 y estos que hablamos de los 15 y de los 5 seguirán siendo hábiles, digo, para contestar la segunda pregunta, pero sí, efectivamente, el solicitante se lleva el citatorio, él lo lleva, él conoce el domicilio donde estaba prestando su servicio, y ajustándonos al principio de la buena fe, estamos en espera de que esta persona que es citada acuda a este procedimiento que no es judicial, que es administrativo, en donde se busca esta plática amistosa, esta plática en donde las partes pudieran llegar a un arreglo, donde el conciliador está frente a ellos y que sirve como un puente de enlace para poder analizar las propuestas y contrapropuestas y que las pretensiones de ambas partes se puedan ajustar y derivar en un arreglo. Pues justo con esa vía, es decir, si ya fueron 5 días hábiles y no se presenta, entonces vendrán otros 15 días hábiles más para la audiencia. Estamos hablando en promedio de 20 días hábiles. Si el trabajador optó para irse por esa vía, es decir, no me voy a los 15 días directos de que vaya el notificador, sino que yo primero intento llevarlo en espera de que ellos vengan, porque efectivamente, cuando ellos ya comparezcan, ya se identifiquen, pues en ese momento ya habrá una comparecencia legal de las personas que están compareciendo y obviamente pues tendrán que llevar la documentación idónea en la que puedan acreditar tener las atribuciones suficientes para estar compareciendo ante los centros de conciliación laboral, porque de nada sirve que llegue el representante de la empresa y que no tenga la forma de identificarse ni tampoco de acreditar una personalidad correspondiente en representación de la empresa o de la persona física citada. Entonces son esas cuestiones en las cuales al principio del procedimiento la ley no lo establece,
el solicitante trabajador podrá llevarse el citatorio, se señalará la fecha no en 15 días, sino en 5 días, que son hábiles, y para el día de la audiencia, si no comparece la persona citada, entonces la ley nos establece, y digo, aquí ya me adelanto a la fracción 14, porque allá nos dice que si no comparece el citado cuando fue que el solicitante se llevó el citatorio, entonces dentro de los 15 días siguientes se señalará una nueva fecha de audiencia. Aquí, si bien es cierto, cuidando la interpretación de la ley, dice dentro de los 15 días siguientes, pues también por cuestiones de buscar a lo mejor el avance pronto de la justicia, pues no necesariamente tendrá que ser el día 15, podrá ser el día 12 o el día 10, cuidando estos, ahora sí, cuidando estos 5 días previos hábiles también para la notificación. Si va el notificador, y vamos a poner un ejemplo, y la audiencia es el próximo lunes, y el notificador va el día viernes, pues no han pasado estos 5 días hábiles previos que establece la ley, y por lo tanto va a ocurrir lo que ustedes están mencionando, y que muchos abogados conocen, que se le conoce como que le está corriendo término, o le está transcurriendo término de notificación, y ellos saben que en su derecho pues no se ajusta a lo que la ley establece. Una notificación con certeza jurídica, una certificación legal, va a ser previa a 5 días hábiles antes de la audiencia. Ok, esta situación, cosa que no ocurre si el trabajador presenta el citatorio y nos dice la ley que nos van a señalar fecha dentro de los 5 días, pero la ley también nos dice que 5 días antes se tiene que notificar al demandado o al solicitante, ¿cuál era la otra palabra? Al solicitado. Ajá, al citado se le debe notificar con 5, entonces subsanaría, por así decirlo, si yo acudo con este citatorio que me entrega el trabajador, acudo a la audiencia, por así decirlo, voy a subsanar el término de que no me notificaron con 5 días de anticipación, ¿verdad? Exactamente, porque justo el apercibimiento va en relación a que el notificador es el que es el servidor público adscrito al Centro de Conciliación Laboral, el que tiene esa facultad o atribución de llevar a cabo un acto en donde se entiende como verídico, una fe pública, en donde él llevó el citatorio, dejó fijado, o pudo haberlo dejado fijado, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente fracción, en caso de que venga una negativa, pero si no comparecen y está debidamente en tiempo notificado, pues entonces ya vendrá una sanción, que es esta multa que puede ir entre 50 y 100 UMAS, a diferencia que si el trabajador lo lleva, pues obviamente lleva el citatorio, pero no se le puede hacer efectivo un apercibimiento cuando lo lleva el propio solicitante. Es cuando lo lleva el notificador para que se pueda llevar a cabo la multa del apercibimiento que se menciona. Ok, perfecto. Ahora vamos con la fracción quinta. Esta nos establece que al momento de recibir la solicitud de conciliación se va a asignar por medio del centro un buzón electrónico al interesado, y en caso de no ser competente de forma material y o territorial, se deberá remitir la solicitud al centro competente, cosa que ya vimos, que es a través de las 24 horas siguientes. Ya vimos que actualmente ustedes no lo manejan vía remota, como sí se maneja en el Centro Federal. Ahora mi pregunta sería, ¿en qué fundamento legal se encuentra determinada la competencia territorial y material por parte del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México? Ok, por lo que hace a la competencia material, la encontramos en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 527, haciendo referencia a ese sistema residual, donde aparecen las ramas industriales y las empresas que son de competencia federal, y cuando no aparezcan en este listado del artículo 527, pues entonces serán de competencia local, por lo que hace a la materia. Y por lo que hace a la competencia territorial, existe dentro del cuerpo normativo en el Estado de México una normatividad, un cuerpo normativo denominado Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, en donde efectivamente en el artículo 14 encontramos la competencia territorial de cada uno de los centros de conciliación laboral en el Estado de México. El Estado de México está dividido en 3 regiones, una región que se encuentra en Toluca, en donde a su vez tiene 2 subdirecciones, una en materia individual y otra en materia colectiva. En Tlalnepantla pasa lo mismo, hay una subdirección en materia individual y otra en materia colectiva. Y por último tenemos a Ecatepec, que tiene 2 subdirecciones también nada más en materia individual, en Ecatepec y en Texcoco. Entonces, ahí viene la distribución en este artículo 14 del Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral, para que se pueda determinar los municipios que son competentes cada una de estas regiones.
Ok, perfecto. Entonces, para que puedan revisar, chicos, abogados, en qué centro deben de presentar su solicitud, ¿ok? Atendiendo a esta jurisdicción. Primero, si es local o federal, bueno, sabemos que el 527 habla federal, todo, por ende, lo que no esté ahí va a ser materia local y territorial para saber si me toca Tlane, Texcoco, Ecatepec, bueno, viene en este reglamento interior de que ya nos habló el abogado. Ahora vamos a la fracción sexta de este artículo 684E. Aquí nos establece que la solicitud de conciliación se va a presentar, si se presenta por ambas partes, el centro va a señalar fecha de audiencia dentro del el plazo de 5 días a partir de la presentación de la solicitud. Es decir, que si la parte actora y la parte demandada ya están de acuerdo, acuden al centro para poder presentar la solicitud, le deben señalar fecha de audiencia dentro de los 5 días siguientes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a suceder si las partes por sí mismas llegan a este arreglo, quieren llevar a cabo la audiencia, como ya lo mencioné, y quieren celebrar un convenio ante la autoridad conciliadora? ¿Cómo es que los van a atender? ¿Qué es lo que va a pasar si yo ya estoy de acuerdo, quiero celebrar un convenio? Ok, nuestro sistema electrónico de nueva creación, y me refiero al día en que empezó a operar el Centro de Conciliación Laboral, hace referencia a dos tipos de solicitudes: la solicitud que hacen de manera simple, que son los solicitantes a través de su persona de confianza, de manera personal o de manera electrónica. Y por el otro lado tenemos las llamadas solicitudes conjuntas, que hacemos referencia a lo que en las juntas de conciliación y arbitraje se atendía como los llamados convenios fuera de juicio. Entonces, para los centros de conciliación laboral, existe dentro de nuestro sistema electrónico esta posibilidad, ajustándose a esta fracción sexta del artículo 684E, en donde si las partes ya llegan con un arreglo previo, pues en ese momento, si hay una disponibilidad en cuanto a los horarios, las salas y el personal del centro de conciliación, en ese momento se lleva a cabo su audiencia para la conciliación correspondiente. Es decir, que pueden ahí señalar un convenio o dictarlo, o pueden llevar un convenio para la ratificación del mismo. Ok, perfecto. Entonces ya está totalmente controlado por medio del SIDECO de forma personal o de manera conjunta. ¿Ok? Ahora vamos a la fracción séptima de este artículo 684E. Esta nos establece que el trabajador solicitante, una palabra clave aquí es, podrá ser asistido de una persona de confianza y no obstante también el trabajador podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo, y el patrón podrá asistir personalmente por conducto de un representante que tenga facultades suficientes, como ya lo mencionábamos, que tenga personalidad. Ya mencionamos el artículo y el fundamento legal que nos hizo saber el abogado. Ahora, mi pregunta, ¿es necesario que la persona que represente al patrón sea abogado o licenciado en Derecho? No, no es necesario. La ley establece que bastará que tenga las facultades suficientes para poderse obligar a nombre de la persona citada. Volviendo a la naturaleza del órgano descentralizado que es el Centro de Conciliación Laboral, somos una instancia administrativa en donde las personas que acuden en representación de personas morales o de personas físicas, pues no es necesario que acrediten ser peritos en la materia como licenciados en Derecho, como abogados, como muchas universidades expiden este tipo de cédulas de abogados, licenciados en Derecho, o en su momento por ahí también ya hubo un tema de una persona que comparece con una cédula que aparece como licenciado en Ciencias Sociales. Entonces, como sí lo establece la Ley Federal del Trabajo y con esta reforma del 1 de mayo del 2019, para poder reconocer la personalidad ante el Tribunal Laboral, ahí sí forzosamente tendrán que acreditar que son licenciados en Derecho. Pero por lo que hace al Centro de Conciliación Laboral, bastará que con el testimonio que exhiban, baste que tienen las facultades suficientes para poder comparecer ante estas autoridades. Sabemos que actos de administración, como algunos de los testimonios que se presentan, son las facultades suficientes porque atendemos a la naturaleza del propio centro laboral. Entonces, no es obligatorio que sean licenciados en Derecho, abogados, inclusive para los solicitantes que ahorita no existe en esta etapa una representación legal, es la figura de asistencia, una asistencia legal, ¿sí? Lo asiste un abogado, lo puede asistir un procurador de la defensa del trabajo, un defensor de oficio, una persona inclusive que no sea, que no tenga este conocimiento porque le da esta facultad la propia ley
para que el trabajador pues no se sienta desprotegido, no se sienta vulnerado, no se sienta que va solito a la audiencia y que pues necesita el apoyo de todas estas personas que pueden acompañarlo y que pueden ser sus personas de confianza, en donde lo asisten, mas no lo representan legalmente. Perfecto, entonces ya escuchamos abogados de los patrones. Bueno, puede, si es un patrón físico, puede acudir él personalmente. No hay necesidad de que sea licenciado en Derecho, pero ojo, solamente en esta etapa de conciliación prejudicial. No perdamos de vista que solamente estamos hablando de conciliación prejudicial. Ante tribunal laboral ya va a ser necesario que sean licenciados en Derecho, ¿ok? Ahora, vamos al artículo 684, fracción octava. Esta nos habla de que el centro de conciliación, si no fue posible llegar a un acuerdo y por tal motivo el centro de conciliación laboral va a expedir, como ya lo mencionamos, la constancia de no conciliación por falta de acuerdo entre las partes. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es el fundamento legal y el motivo por el cual el centro va a expedir la constancia de no conciliación para este caso en concreto, esta fracción octava? Sí, todo acto de autoridad tiene que ir fundado y motivado y bueno, ahorita para no adelantarme, este supuesto en concreto es porque no se llegó a un arreglo derivado de las pretensiones que hacen las partes, es decir, ya fueron notificados debidamente, legalmente, están en la audiencia, pero desgraciadamente no pueden llegar a un arreglo, a lo mejor porque las pretensiones están muy alejadas, están de un extremo a otro muy alejados de la propia conciliación y por lo tanto el centro de conciliación tendrá la obligación de emitir un documento llamado constancia de no conciliación en donde aparezca la motivación y la fundamentación. Y la fundamentación que preguntas es el artículo 684E, fracción octava, en donde las partes no llegan a un arreglo prejudicial y por lo tanto ya la motivación, pues allá vamos a ver que toda vez que las partes no pudieron llegar a un arreglo, se expide la constancia de no conciliación en términos de la citada fundamentación, que es, repito, 684E, fracción octava. Ok, perfecto. Ahora vamos a la fracción novena, que es un caso prácticamente similar, sin embargo, aquí no llegan a un arreglo por bueno, se va a expedir la constancia por una causa justificada, a pesar de estar notificados, y se va a señalar nueva hora de audiencia. ¿Ok? Aquí, ¿cuáles son las causas en las que la autoridad, bueno, son dos preguntas que le voy a hacer respecto a este fundamento legal. ¿Cuáles son las causas que para el centro de conciliación se va a entender por justificada y que no comparece la parte? Y otra pregunta, ¿cuál es el momento procesal oportuno para poder justificar esa inasistencia? Muy bien, pues volvemos al principio de la buena fe que rige dentro de los demás principios rectores y los principios que en su momento están vinculados con el procedimiento prejudicial. Uno de ellos muy importante, y me puedo hablar a lo mejor hasta de otro más, que es la buena fe y la flexibilidad y la voluntariedad de las partes, es muy importante, ya que si bien es cierto, la ley no especifica en qué momento se puede hacer valer esta incomparecencia o qué documentación está limitada para exhibir y cuál no, pues justo pasó con la pandemia en donde, como pasaba tradicionalmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje y en relación al artículo 17 de la propia Ley Federal del Trabajo, que hace referencia a que lo que no esté estipulado se llevará de manera análoga por algún tipo de procedimiento judicial, por los principios generales del derecho, de manera supletoria. También se aplican criterios retomados de la materia civil, del Código Civil Federal en especial. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta parte de que ya se está llevando la audiencia y no se encuentra el solicitante o no se encuentra el citado y son las personas de confianza, hablando del solicitante, quienes pueden demostrar en ese momento que exhiban alguna documentación que se entiende que lo están haciendo bajo protesta, si es verdad, la ley establece que una constancia médica es suficiente. Ahorita con el tema de la pandemia pues llegaban con este tipo de constancia, un documento que a lo mejor no era oficial, no venía de una dependencia gubernamental, etcétera, pero se entiende que siguiendo este principio de la buena fe, pues en ese momento la persona que ya tenía un reconocimiento como persona de confianza, que ya lo pueden atender desde el escrito, en la comparecencia o de manera electrónica, también hay un apartado para señalar quién o quiénes serán las personas de confianza, esa persona tiene que acudir a la audiencia. ¿Por qué? Porque un acuerdo, como sabemos,
pues ya es susceptible de modificar. Es decir, el momento en el cual podemos hablar de una causa de incomparecencia, una razón de incomparecencia, es el momento de la audiencia. Si yo llego y demuestro que efectivamente tengo a la mano tal documento, a lo mejor no tengo el original, a lo mejor tengo una copia, pues ahí viene una presunción en donde probablemente podré solicitar 3 días hábiles, como lo marca el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, o lo mismo pasa cuando se identifican y no traen la identificación oficial. Pero para estos casos, el momento en el cual van a poder demostrar la justificación es en el momento de la audiencia, porque ahí es donde se está haciendo el acuerdo correspondiente. Y para el caso de que pues ya se vaya al archivo por falta de interés porque no se tuvo la forma de justificar, pues entonces volvemos a lo mismo, viene en el acuerdo que se quedan a salvo los derechos de los trabajadores para comenzar un nuevo procedimiento de conciliación. Por lo que hace al citado, lo mismo, él podrá, en este caso, la persona que en su momento comparezca y que tenga esta representación, pues probablemente no están citando al patrón persona física y a la empresa, y a lo mejor va al representante, pues lo está haciendo con esta fundamentación que tiene que exhibir. No hay un catálogo como tal para determinar qué documentos se puede tomar con una incomparecencia, porque estamos abiertos a estos principios de buena fe, de flexibilidad, en donde a lo mejor detuvieron al citado o al propio solicitante, tuvo un accidente, tiene cómo demostrarlo. Volvemos a lo mismo, buscando este principio de buena fe, tendríamos el conciliador, que es una persona que se va a manejar a través de una autonomía propia, en donde también tiene una fe pública, porque él certifica, porque él hace la certificación de entrega de efectivo o de alguna situación monetaria o de alguna situación inclusive como lo marca la ley, que él va a estar hablando de todo el procedimiento, cómo se va dando, cómo inclusive tiene la facultad de en su momento, si alguna de las partes empieza a alterar el orden, pues la facultad de poderlo apercibir, hacerle buscar una sanción, sacarlo de la propia sala de conciliación a través del apoyo del auxilio de la fuerza pública y demás. Pues justo eso es lo que ya en la práctica pasa, que depende del caso en concreto, de la justificación que en ese momento se exhiba, para dar este análisis y determinar si efectivamente se señala una nueva fecha de audiencia, porque si nos ajustamos a lo que la ley establece, pues entonces sería en ese momento, el día de la audiencia, que no puede llegar el solicitante, pero puede llegar otra persona para determinar la injustificación de la comparecencia. Más bien, perdón, la justificación de la comparecencia, de la incomparecencia. Ok, al respecto de esto, ¿bastará la manifestación? Hablo de la parte del solicitante. ¿Bastará la manifestación del el abogado o la persona de confianza de que diga que no fue, cosa como sucedía ante los juicios de las juntas? Vamos a hablar de testigos. En ese momento se podía hacer la manifestación de que momentos antes de la celebración de la audiencia, recibimos una llamada telefónica en la que nos informaban que no había sido posible la presentación del testigo o del absolvente y solicitábamos término para poder acreditar la inasistencia de esa persona. En este centro de conciliación, ¿bastará esa manifestación de la persona de confianza o a fuerza tendría que presentar un documento? Sí, no basta la manifestación, si bien es cierto, se entiende que todas las manifestaciones que se hacen ante autoridades tienen que ser bajo protesta, decir verdad, porque si no implica también el encuadramiento de algún tipo, de algún delito. Lo correcto en el sentido de acreditar y dar certeza jurídica es que el propio conciliador pueda tener de manera fehaciente, idónea, algún tipo de respaldo del por qué está acordando de cierta manera y por qué se está encuadrando lo que establece esta fracción 9 de poder justificar la inasistencia. Entonces, no basta el dicho de la persona que se esté presentando, sino que tiene que ir acompañado, dándole esa argumentación que pueda llegar al punto en el cual el conciliador determine que sí le están justificando la imposibilidad de comparecer. Ok, ojo abogados para que puedan revisar que no podemos aplicar lo mismo que hacíamos en testimoniales o confesionales. Ok, ante el centro no está permitido la sola manifestación. Ahora, vamos con el artículo 684E, fracción décima, que nos establece que si no comparece la parte citada, a pesar de encontrarse debidamente notificada, se va a expedir la constancia de no conciliación. Al respecto, mi pregunta sería, ¿cuál es el fundamento y el motivo para expedir la constancia atendiendo a este supuesto en el que, aunque esté citada, bueno, no compareciste, expido la constancia?
Sí, regresando al punto inicial en donde la etapa prejudicial es efectivamente el punto mediático para llegar a una conciliación, para que no exista un desgaste, hablando de las ventajas que tiene la conciliación misma en cuanto a tiempo, en cuanto a una situación más de tiempo mayor, por eso están los 45 días naturales, pues una vez que ya se notificó de manera correcta, en tiempo y de manera legal al citado, si no comparece, la ley establece que este es el segundo supuesto por el cual se puede emitir una constancia de no conciliación, y es cuando el citado que está debidamente notificado no comparece y por tal motivo se entiende que no quiso someterse a una conciliación como tal, por lo tanto se emite la constancia de no conciliación y aquí, una vez que fue notificado por el notificador vaya adscrito al centro de conciliación laboral, ya se hace efectivo el apercibimiento de la sanción en cuanto a las sumas, que pueden ir entre 50 a 100 UMAS, como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Okay, Fundamento excelente. 684E, fracción 10. Perfecto. Y vámonos con otro supuesto, igualmente, que es la fracción 11ª de este mismo artículo, que nos establece que de igual forma se va a poder expedir la constancia de no conciliación y ya habíamos abundado un poquito en este tema, por la imposibilidad de notificar al demandado. ¿Cuál es nuevamente el fundamento y el motivo para expedir esta constancia? Ok, comentábamos que aquí el notificador tendrá que agotar ese intento de notificación, es decir, que tuvo que ir al lugar que le fue señalado por la parte solicitante y si efectivamente tiene la imposibilidad de la notificación, tiene que asentar en una razón los motivos y las causas por las cuales no pudo llevar a cabo esa notificación, en donde, pues, por eso estamos hablando de los 45 días, y ya se hizo este intento, pues entonces, y no se pudo notificar, se encuadra justo a lo que marca esta fracción, que es la fracción 11 del artículo 684, la imposibilidad de la notificación. Y literalmente la ley no dice que es una imposibilidad de encontrar el domicilio, no, está hablando de la imposibilidad de notificar, porque pudo haber encontrado el domicilio, pero pues está cerrado, o viene ahí con alguna situación de suspensión, de restricción por parte de algún municipio en el Estado de México. Entonces, esas causales que se encuadran en este artículo, por poner estos ejemplos, pues en su momento el Centro de Conciliación Laboral podrá emitir esta constancia fundamentándolo en la fracción 11 de este artículo 684. Entonces, solamente hay 3 supuestos legales por los cuales se puede pedir una constancia de no conciliación. Haciendo una recapitulación, fracción 8 por falta de arreglo, fracción 10 porque estando notificada la parte citada no comparece, y fracción 11 con la imposibilidad de que el notificador intentó notificar y no pudo llevar a cabo la notificación mencionada. Ok, perfecto. Ahora vamos con la fracción 12ª, que nos habla de cuando en la solicitud se manifieste la existencia. Eso es algo importante y sí me gustaría abundar mucho en este tema porque, bueno, tenemos varios asuntos en ese sentido, que se manifieste la existencia de acoso sexual o discriminación, la autoridad conciliadora tomará todas las medidas necesarias para no revictimizar al solicitante buscando que no se encuentre en el mismo espacio, es decir, que se llevará a cabo la conciliación en una sala especial para personas catalogadas como vulnerables. Al respecto, tengo varias preguntas. La primera es, ¿cuáles son esas medidas como tal que usted me pudiera especificar a lo mejor un caso en concreto que hayan llevado? ¿Cuáles fueron esas medidas que establecieron cuando se está doliendo de un acoso o discriminación? ¿Cuáles fueron esas medidas? Y este caso en concreto, si les ha tocado este asunto, ¿cómo se desarrolló esta audiencia? Y la segunda es, ¿cómo puede llevarse una audiencia en donde existe discriminación y cómo es que está formulada esta sala? Sí, desde el sistema electrónico con el que cuenta el Centro de Conciliación Laboral, efectivamente ya vienen algunos indicadores para que las mismas personas que están haciendo esta solicitud se pueda dar la información correspondiente de que vamos a llevar un procedimiento en donde está participando o se está, una de las partes tiene esta categoría de vulnerable. ¿Por qué? Pues porque probablemente ha sufrido acoso o violencia laboral, ha sufrido hostigamiento por parte de sus propios compañeros, un acoso laboral dentro del trabajo,
y entonces golpes, agresiones y demás. Entonces ya de entrada en las solicitudes ya viene una parte de identificación si esta persona ha sufrido algún tipo de violencia. En los espacios físicos con los que cuentan los centros de conciliación laboral y en las 3 regiones, tanto Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec, pues contamos con una sala especial para atender a estos grupos denominados vulnerables. Y como usted bien lo dijo, lo que se busca es evitar una revictimización de las personas o revictimizar a las personas donde van a volver a tener enfrente a la persona que los ha agredido. Y dentro de la propia ley de esta fracción 12, pues lo que se busca es que la audiencia se atienda con un representante, no directamente con la persona agresora, sino que sea un tercero, en refiriéndome al citado, quien va a atender esa cuestión de procedimiento, y en su momento la conciliación se está llevando en los mismos términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en este capítulo 13 bis del procedimiento prejudicial, pero cuidando estas medidas, cuidando que la persona se sienta protegida, que tenga toda la protección por parte del Estado, por parte del centro, del personal, del espacio, y donde pues se esté cuidando a esta persona con estos requisitos que también establece la ley, pero también con los espacios que los propios centros de conciliación tenemos para llevar a cabo estas audiencias para grupos vulnerables. Ok, abogado, ¿y les ha tocado como tal un caso práctico en el que hayan ya desarrollado? Si bien es cierto, sabemos y a lo largo de esta plática hemos hablado que todas estas situaciones de acoso, hostigamiento, discriminación están exceptuadas de votar la instancia conciliatoria. También es cierto que la ley lo permite, que la ley establece que si ellos quieren acudir, a pesar de estar en estos casos de excepción, pueden acudir a la instancia conciliatoria. En su experiencia, ¿le ha tocado un caso así que, aún así, aunque estén exceptuados, quieran agotar la instancia, o no les ha pasado en Ecatepec? Sí, claro. Si bien, como usted bien lo dice, coincido con esta situación en donde aparecen estas excepciones al procedimiento prejudicial. Lo bien es cierto es que es un derecho que las personas tienen para poder buscar una conciliación previa. Es decir, si bien es cierto, no necesitan la constancia de no conciliación para que se pueda admitir su demanda ante el tribunal, pero ellos también tienen ese derecho para que previo a esa instancia judicial, primero puedan buscar una conciliación pues pronta, expedita, rápida, como pasa en los centros de conciliación laboral, donde no se excede de estos 45 días naturales. Y efectivamente, por eso tenemos esta sala especial de grupos vulnerables, donde también atendemos a personas que desgraciadamente se les dificulta el acceso, vienen con algún impedimento, como una silla de ruedas, no escuchan bien, tienen alguna situación de discapacidad o de capacidad especial, que de las dos formas conocemos que está bien dicho, y entonces vemos esta parte donde atendemos a estas personas en estos ámbitos, gente que a lo mejor efectivamente pues carece de los medios económicos para que pueda pagar a un abogado. Por eso también estamos con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en apoyo mutuo de estas instituciones para que estas personas tengan la mayor orientación, que le expliquen estos criterios que efectivamente se tienen de manera legal, de manera de una interpretación inclusive auténtica. Me refiero a la propia exposición de motivos de esta propia ley, donde les da esta protección amplia y donde el derecho de las personas tiene que ser por encima de alguna situación de carácter secundario. Me refiero a la Constitución Nacional, donde pues esto es derecho humano, desde el artículo 17, fracción quinta, el derecho al acceso a la justicia, pues estamos hablando de una justicia de carácter administrativo, y si bien es cierto las excepciones se encuentran ahí en la ley, pero sí puedo conciliar cuando lo hago de una situación de carácter voluntario. Por eso es que ya en la práctica, que usted bien lo ha visto, han venido personas que han sufrido algún tipo de discriminación, pero que ellos piden llevar a cabo un procedimiento prejudicial antes de ir al tribunal laboral. Perfecto, abogado. Ahora, bueno, ya casi estamos terminando con todo este procedimiento y vamos a la fracción 13ª, que nos establece que una vez que se celebre convenio dentro de esta conciliación prejudicial, bueno, se va a entender o va a adquirir la condición de cosa juzgada, y cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución ante el tribunal laboral. Ahora, mi pregunta respecto a esta fracción es: ¿qué sucede si no se cumple con el convenio en el que llegaron las partes en esta conciliación prejudicial?
Y aquí establece que se otorga copia certificada del convenio. En todas las sedes del Estado de México, ¿se está otorgando una copia certificada o existirá que no existe, por alguna razón no se otorga esta copia? ¿Y qué sucede si llegamos al tribunal y obviamente ustedes no expiden una copia certificada? ¿Lo podemos hacer valer con la copia simple o cómo es en este sentido esta situación? Sí, efectivamente, con esta situación de interacción con otras autoridades, como es el Poder Judicial y sus tribunales, efectivamente ellos quieren saber cuál es el estado procesal de este procedimiento de conciliación que se llevó a cabo. Y para esto, y de acuerdo con el artículo 684F, fracción octava, es una facultad de los conciliadores de emitir copias certificadas de la constancia de no conciliación, también de los convenios y de las actas de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay veces que los convenios se celebran y quedan sujetos a su cumplimentación, es decir, que no se pagan en ese momento y entonces probablemente lo están haciendo también en parcialidades, en varios pagos, y pues entonces el solicitante tiene el derecho de pedir copias certificadas de ese convenio y de todas las actas de su cumplimiento, y lo mismo la parte citada, porque es al revés, a lo mejor ellos ya quieren ir a pagar y el día del pago no se presenta el solicitante, pues entonces también tienen el derecho de que les expidan copias certificadas con este fundamento, que es la fracción octava del artículo 684F, para entregarles estas copias certificadas. ¿Cómo se hace? Pues a través de una comparecencia en donde efectivamente se establece el estado actual de ese procedimiento, en donde se establece que se denunció un convenio, se celebró un convenio en tal fecha, se llegó a la fecha y no se llegó al arreglo, y por lo tanto solicitan copias certificadas para hacer valer el cumplimiento en términos del artículo 939, que es el procedimiento de ejecución ante el tribunal laboral. Tanto el solicitante, trabajador, como el citado patrón pueden pedir estas copias certificadas. Perdón. Y regresándome a la constancia de no conciliación, pues no falta, ¿no? La persona que asista al trabajador y que pues a lo mejor ya se llevó su constancia o la perdió o X, tiene ese derecho el trabajador de acudir nuevamente ante el centro de conciliación y pedir esa copia certificada de su constancia de no conciliación, por si va a Ok. tener la ya ante el tribunal por un abogado distinto. Ok, perfecto. Y vamos con la última fracción que tiene que ver con la fracción 14ª, que nos establece que al celebrar convenio la autoridad conciliadora entregará copias certificadas del mismo a las partes, así como las actas de cumplimentación. Por otra parte, en este mismo fundamento se establece la posibilidad para que el solicitante pueda llevar el citatorio a la parte citada y señalar audiencia dentro de los 5 días siguientes, cosa que ya hablábamos de los casos de excepción para señalar fecha de audiencia de conciliación, y en caso de que no comparezca la parte citada, señalará nueva fecha de audiencia, cosa que también ya aterrizamos en cuestiones anteriores. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué no se puede aplicar el apercibimiento señalado, como bien lo mencionó? Si se señala dentro de los 15 días siguientes, se apercibe al demandado que en caso de no comparecer a través del notificador, se le va a imponer una multa. Ahora, ¿por qué no sucede en cuestión de que el trabajador lleve el citatorio, no se aplica el mismo apercibimiento? ¿Y cuál es el fundamento legal? Sí, efectivamente, esta fracción 14ª hace referencia a que si el trabajador fue quien llevó el citatorio y no comparece el citado, en otras palabras, no tendría una obligación legal de presentarse el citado hasta ese momento, porque regresamos otra vez al principio de la buena fe. Ya lo llevó el citatorio el solicitante, y como pasaba en las procuradurías de la defensa del trabajo, o en aquellas, sigue pasando en aquellas en donde no ha entrado en operación el centro de conciliación laboral, en donde es el trabajador quien lleva el citatorio, buscando que se dé una conciliación más rápida, y donde estamos en espera con esta buena fe de que comparezca el citado. Entonces, él que lleva el citatorio, el trabajador solicitante, no cuenta con esta facultad de atribución de fe pública, y él no puede determinar que se llevó una notificación de manera legal, y mucho menos el determinar un tipo de apercibimiento que se encuentra en la fracción 4ª del artículo 684E, que solamente va a aplicar cuando en esta audiencia, en esta fracción que se ajusta, ya lo llevó el citatorio del solicitante, no compareció, y entonces en ese momento se ordena la nueva fecha de audiencia dentro de los siguientes 15 días que son hábiles para que el notificador vaya. Y ahora sí, el notificador vaya a llevar el citatorio, y en ese mismo citatorio viene el apercibimiento
que dice que en caso de no presentarse podrá podrá incurrir en una multa que puede ir entre 50 y 100 UMAS, unidades de medida y de actualización. Esa sería la diferencia. Si lo lleva el solicitante, pues no apercibe, no tiene una notificación de manera legal, abocándonos al principio de la buena fe, y es cuando ya va el notificador, una vez que notifica de manera legal, entonces sí se le puede hacer efectiva esta sanción que se refleja en una multa de carácter económico. Y ahora un último comentario que quisiera dar un consejo para los abogados, para los trabajadores, mencionarnos cómo es que está funcionando actualmente el centro de Catepec, anotado, cualquier comentario que quiera establecernos como cierre de esta plática, abogado. Sí, pues como cierre me gustaría invitar a la gente a nuestras instalaciones. Bueno, ahorita por situación del semáforo epidemiológico, pues estamos atendiendo, si bien es cierto, con un número un poco reducido de personal, atendiendo estos sistemas sanitarios con todas las medidas, pues ustedes tienen estas opciones que la solicitud puede ser ingresada de manera personal, de manera escrita o de manera electrónica, y estamos haciendo el cambio en cuanto a los órganos de impartición de justicia, en donde pues ya cambió este paradigma y pues ahora vienen estos nuevos procedimientos en donde la situación de justicia que es más accesible, pues estamos haciendo un cambio que se da desde dentro de nuestras instalaciones, pero también por parte de los abogados, por parte de las propias personas que buscan esta justicia, los justiciables como algunos lo denominan, pero en específico los invitamos a que nuestros servicios que brinda el Centro de Conciliación Laboral son servicios gratuitos, claros, y donde buscamos la protección de las personas actuando de forma imparcial por ser una autoridad de carácter administrativo y que busca la justicia de los y las ciudadanas en el Estado de México. Ok, pues perfecto. Y en verdad, muchísimas gracias por participar con nosotros, por abrir y poder abrir este espacio para que toda nuestra comunidad y el público en general pueda conocer todas estas lagunas, saber cómo está funcionando, más que nada ustedes, porque el Estado de México fue quien arrancó con toda esta reforma y fue quien pudo emitir estas nuevas tesis en el sentido tanto del ofrecimiento de trabajo. Creo que el Estado de México es quien está impulsando toda esta reforma y quien ha encontrado a través de la práctica todas estas lagunas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y en verdad agradezco muchísimo su tiempo, licenciado. Gracias por poder compartir sus conocimientos con todo nuestro público. Y en verdad, muchísimas gracias por parte de su servidora y por nuestro canal de Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly.